Hola, mi nombre es Silje y trabajo como profesora de noruego aquí en Global Working. Hoy os voy a dar la primera clase de noruego para que veáis que el idioma no es muy complicado. Antes de todo, quiero decir que lo que veremos hoy no se da realmente en la primera clase de noruego, sino que se trabaja durante toda la primera semana de la formación. Más que nada, queremos acercaros el idioma para que lo veáis un poquito antes de empezar con nosotros. Por lo tanto, acompañadme a esta primera clase. ¡Vamos! Vale chicos, ahora vamos a por la primera clase de noruego. Voy a empezar por presentarme en noruego. Jeg heter Silje. Jeg 30 år gammel. Jeg kommer fra Norge. Og nå bor jeg i Alicante. Vamos a ver lo mejor escrito en la pizarra para que lo veáis mejor. Jeg heter Silje. Yo me llamo Silje. El pronombre jeg empieza con el mismo sonido que el yo en español. Yo me llamo jeg. Yo, jeg. Jeg heter Silje. El verbo llamarse empieza por una H. No es como una H española, sino parece más a una H inglesa. Tenemos que hacer un sonido aspirado. Jeg heter Silje. ¿Vale? Como en inglés. I have a dog, por ejemplo. Jeg heter Silje. Ya tenemos la primera frase. Jeg 30 år gammel. Aquí podemos notar que la frase tiene exactamente la misma estructura como una frase inglesa, bueno, diciendo lo mismo en inglés. Yo tengo 30 años. I am 30 years old. Exactamente como en inglés. Jeg kommer fra Norge. Yo vengo de Noruega. Jeg kommer fra Norge. Y ahora vivo en Alicante. Nå bor jeg i Alicante. Vale, ahora podemos presentarnos en noruego. Vamos a ver también cómo podemos hacer preguntas cuando estamos conociendo a alguien en noruego. Voy a poner aquí al lado la pregunta. Vale, ahora tenemos también las preguntas para poder conocer a alguien en noruego. La primera pregunta, ¿Hva heter du? ¿Cómo te llamas? Aquí podemos ver que el pronombre tú es du en noruego. Hva heter du? El mismo verbo y el interrogativo que usamos, hva. Hva heter du? Aquí también tenemos una H, pero en combinación con la V, se pronuncia solo como si fuera una V, pero con vibración. V. Hva heter du? Lo mismo aquí. Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Como en inglés.
Hvor kommer du fra? De dónde eres? De dónde vienes? Hvor kommer du fra? Y al final, hvor bor du? ¿Dónde vives? Hvor bor du? Vale, ya tenemos lo suficiente para poder tener una conversación básica en noruego. Vamos a seguir a ver también los pronombres. Voy a poner un par de frases como ejemplos en la pizarra para que lo veáis mejor escrito ahí. Ahora tenemos los pronombres en la pizarra, pero con frases. Para daros unos ejemplos, pronomen, unos buenos ejemplos. Ya conocemos el pronombre jeg, yo, du, tú, hva heter du, han, él, hun, ella, vi, nosotros, dere, vosotros, y de, ellos o ellas. Vamos a leer juntos las frases que tenemos ahora en la pizarra. Jeg heter Silje. Ya sabemos lo que significa esta frase. Hva heter du? ¿Cómo te llamas? Han drikker kaffe. Él bebe café. O he drinks coffee, como en inglés. Hun tenker. Ella piensa. She thinks. Vi diskuterer. Nosotros discutimos. Dere snakker i telefonen. Vosotros habláis por teléfono. Og til slutt, de liker å danse. A ellos les gusta bailar. Vale. Ahora tenemos los pronombres. Vamos a ver una cosa más en estos ejemplos que tenemos escritos en la pizarra. Podemos ver en todas estas frases que el verbo siempre termina con la misma letra. Termina con una R. Así. ¿Y eso por qué lo digo? Lo digo porque siempre que queramos conjugar un verbo en presente noruego, añadimos una R al infinitivo. ¿Vale? Os voy a poner aquí infinitivo. El infinitivo de un verbo noruego se parece también a un infinitivo como un verbo inglés, ¿vale? Tiene un marcador de infinitivo. Por ejemplo, å drikke. Å drikke, to drink, como en inglés, que tiene este marcador de infinitivo. Å drikke. Entonces, cuando buscamos en el diccionario un verbo, cualquier verbo, nos va a salir un verbo como este, con el marcador de infinitivo y casi siempre terminando con una E. Lo que hacemos entonces, para conjugar un verbo en presente, es quitar el marcador de infinitivo
y añadir una R. Voy a ponerlo así. Trikker. Lo que es interesante con esto es que en noruego ya está. Así se conjugan siempre el verbo en presente. Que no tenemos que cambiar el verbo según la persona, siempre va a ser igual. Entonces, yo puedo decir, jeg heter, du heter, han heter, vi heter, siempre es igual. Siempre es igual, no cambia según la persona. ¿Vale? Entonces, ya tenemos esto. Lo último que quiero enseñaros en la primera clase de hoy es la estructura, una regla importante del idioma noruego. Ahora me pregunto si os fijáis bien en las frases, en los ejemplos que tenemos en la pizarra, si podéis encontrar algún patrón, algo que se parece, algo que es similar en todas las frases. Voy a ayudaros un poquito y voy a subrayar un par de palabras. Vale, ahora podemos notar, podemos ver que todas las palabras que he subrayado son verbos. Entonces, la regla noruega importante es que en una oración principal el verbo siempre se pone en el segundo lugar de la frase. Voy a ponerlo así. V2, el verbo siempre se pone en segundo lugar. Es decir, jeg heter Silje. La frase empieza por sujeto, el verbo en segundo lugar. Jeg er 30 år gammel, empezamos por un sujeto y seguimos con el verbo en segundo lugar. Jeg kommer fra Norge, empezamos otra vez con el sujeto y podemos observar que el verbo está en segundo lugar. En esta frase podéis ver que seguimos respetando la regla del verbo en segundo lugar, aunque hemos empezado con un adverbio o una expresión de tiempo, ¿vale? Ahora vivo yo en Alicante. Cualquier frase noruego necesita siempre un sujeto y un verbo, y su sitio siempre es fijo. El sujeto o va en primero o en tercer lugar y el verbo siempre va en segundo lugar de la frase. Ya está todo lo que os quería enseñar en la primera clase de hoy, así que vamos a concluir. Entonces, lo que hemos visto es que el noruego tiene muchas similitudes con el inglés y el español. También hemos visto que la frase o la oración de una frase principal es muy sencilla, siempre sigue las mismas reglas. Y por último, y una cosa que no os he comentado antes, que también tiene muchas palabras similares o que tiene muchas similitudes con el conceptos de salud entre noruego y español. En Global Working, aprender un B1 de noruego es sencillo, con mucho esfuerzo y pasándolo bien. Nos vemos pronto. Vi ses!